Y el primer poema con el que se abre el libro se titula Insomnio y es un poema estremecedor que comienza diciendo: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas. Eso ya da la fecha. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Dámaso Alonso había estado en Berlín durante la hiperinflación de los años 20 y la devaluación sin precedentes del marco alemán, en Nueva York durante el crack del 29 y en España durante la guerra civil y la posguerra. Así que algo sobre tragedia sabía. Su poema Insomnio es una crónica sobre la asfixiante existencia en el Madrid de los años 40. Por suerte, ese Madrid que hacía exasperar a Dámaso estaba por cambiar para siempre. Las murallas de las dictaduras cercaban ciudades llenas de pavores. Estos tiranos muros serían derribados por las trompetas del nuevo decenio. La década de los 80 fue un periodo repleto de cambios. A pesar de los tétricos tiempos, con la muerte de cada sol, veían la luz las alegrías. Los sensores de los censores cesaron sus emisiones, propiciando la gestación de un nuevo embrión cultural. La noche madrileña ya había sido retratada en las crónicas de Gómez de la Serna, modelo de modernidad de la capital. Los movimientos culturales juveniles que habían sacudido Occidente cabalgaban ahora la piel de toro. La sociedad castellana acogió la liberalización ideológica y cultural proveniente del eje entre Londres y Nueva York. De este modo, España fue sorprendida por el poder igualatorio del punk, que hizo pedazos la barrera de entrada al mercado musical. De repente, todo el mundo podía coger una guitarra y formar una banda, vaporizando la idea de que había que ser un virtuoso o cantar bien para tener un grupo. La juventud ibérica tomó el punk inglés y americano como inspiración y desarrolló un interés inusual en las culturas alternativas. Bajo este ambiente, florecen las salas de música, como Rocola, el Penta o la Vía Láctea, donde convivía la sociedad paralela de la adolescencia creativa. Los freaks que habían estado ocultos en la dictadura salían de sus escondites y encontraban cobijo en la noche madrileña. Curiosamente, se trataba de una amalgama de grupos sociales heterogéneos, entre punks, metaleros o rockeros más clásicos, aunque todos unidos por un gusto por lo alternativo y ganas de romper con lo establecido, especialmente alejarse del reciente pasado español. Así como el concierto de Hyde Park en memoria de Brian Jones dio a conocer a King Crimson, la movida madrileña surgió a raíz del homenaje a Canito, batería de Los Secretos, que falleció en un accidente de tráfico. Aunque varios grupos ya venían haciendo ruido desde años antes, ese 9 de febrero de 1980 se toma como el pistoletazo de salida para la movida, con actuaciones de Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop o Paraíso entre muchos otros. Y algo más de un año después, en mayo del 81, el concierto de primavera congregó a más de 15.000 personas en un recital que duró más de 8 horas. Con toda esta efervescencia, Madrid se convirtió en el epicentro de este movimiento underground, cuyas ondas emitían música moderna de riguroso presente. La movida madrileña simbolizó la apertura y la modernización de España. La vitalidad y la diversidad de la escena de la capital atrajeron a jóvenes creativos de todo el país, situando a Madrid en el centro de encuentro para la vanguardia cultural.
Contó con 2 sustentos fundamentales para afianzar su actividad. En primer lugar, el apoyo institucional, encarnado en Enrique Tierno Galván, el alcalde de Madrid, que pretendía romper con el régimen franquista para apostar por la nueva sociedad democrática. Y al mismo tiempo, el apoyo mediático desde las cadenas de radio nacionales. En programas como Onda 2, Jesús Córdoba se dibujó como el divulgador más influyente para la escena. La televisión fue un resorte contracultural fundamental para la primera generación de la democracia. Programas como La Edad de Oro, Musical Express, Popurama, La Bola de Cristal o Caja de Ritmo contribuyeron al establecimiento de una identidad común. El rollo, como los medios denominaron a esta efervescencia en su época, afectó a multitud de disciplinas artísticas, tanto verbales como estéticas. Pedro Almodóvar tuvo un efímero grupo junto a Fabio McNamara, pero vio que tenía potencial para aspirar a más y se convirtió en uno de los directores españoles con mayor impacto a nivel global. Su ópera prima Pepe y Lucibón retrata el espíritu de la época, donde aparece una joven olvido y la autoproducción es un recuerdo constante en la cinta, pero también con películas de Fernando Trueba, Fernando Colomo y La rompedora arrebato de Iván Zulueta. La prensa de la movida fueron los fanzines, expandiéndose al diseño gráfico, los grafitis y la fotografía. Los sellos independientes como Draw daban alas a la creación musical, centrándose en sonidos por el punk y el new wave, bandas que se encargaron de soplar incluso cuando no había olas. Caca Deluxe es el grupo seminal de la movida madrileña, por el que desfilaron muchas de las figuras claves de la Revolución Juvenil. Formado originalmente en el 77 como fanzine, rápidamente derivó en grupo de punk. Bueno, yo provenía de la prensa marginal. Enrique acababa de dejar a su banda de heavy, donde era el guitarra solista, y Alaska quería hacer un grupo punk y así estrenar su guitarra de flecha. A pesar de ser fundado por el zurdo, será Alaska la que se establezca como figura central de la contracultura del momento. Su vida fue muy precoz. Con apenas 14 años ya idolatraba a Bowie y las estrellas del glam, y se disponía a surfear la nueva ola que llegaba a las costas españolas. Era muy importante para la gente que teníamos 13, 14 años, 15, todo lo que suponían grupos como los Sweet o Slade y sobre todo personajes como Bowie o como Mark Bolan, y todo eso deriva en el punk. La formación Caca Deluxe ni siquiera llegó a los 80, pero sus integrantes formaron bandas fundamentales de esa década, como Radio Futura, Paraíso y Alaska y los Pegamoides. Bailando, bailando. Aunque sería con Dinarama en Deseo Carnal, donde alcanzó las cotas más elevadas del pop español, Alaska rescataba el ambiente festivo del olvido. Nacha Pop es uno de los grandes referentes de la movida, llegando a tener gran reconocimiento en el escenario nacional. Se separaron en el punto más álgido de sus carreras, pero sus clásicos siguen formando parte de la memoria colectiva de los españoles. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Los Nikis son la encarnación del punk made in Spain. Incluso toman su logo de los Ramones. Supieron plasmar el cruce de camino en el que se encontraba España, entre la modernidad a la sombra de los Yankees y la luz de un pasado glorioso. Fernando Márquez había pasado por Caca Deluxe y Paraíso, y ahora se adentraba en los terrenos del New Wave, con su voz frágilmente cristalina, que parece que vaya a romperse en cualquier modulación. Desde su disco El Eterno Femenino, emitían su sonido retrofuturista y acolchado, que solo las minorías entienden. Indirectamente, Los Secretos fueron los detonadores de la movida.
aunque fuese debido al trágico accidente de su batería, cuando todavía se llamaban TOS. Sería un grupo acosado por la desgracia, con varios de sus miembros falleciendo prematuramente. Entre la grieta de la desdicha, conseguían vislumbrar la fórmula secreta para componer canciones pop. No vuelvas a mi lado una vez, estuve equivocado. Los enamorados de la moda juvenil se derretían al bochorno de sus acaloradas canciones, erigidas con las cenizas de un país en llamas. Sus discos forman parte del abrasador infierno del pop español y siguen propagando el ardor del rock latino. Esperando que caiga la noche estoy. Hace falta valor, ven a la escuela de calor. No tengo novia y no me mola el pacto de Varsovia. Ese señor me tiene gato. Sus letras sagaces regaron de intelectualidad al movimiento. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? La explosión que supuso la movida dinamitó la proliferación de bandas por toda la ciudad, algunas con trayectorias más fructíferas que otras. Pasos suenan siempre detrás, estoy viendo caras que solo yo puedo imaginar. Yo no hago más que mirarme al espejo. Yo la verdad no me encuentro tan guapo. Me encuentro simpático, un poco maniático. Incluso existen varios grupos de esa época como Hombre G que podrían encajar en la movida por sonido, pero no casaban con la estética y sus ideales. Todos los días me escriben mil cartas. En 1975 muere Franco, muere la España rancia y nace la libertad. Los últimos años de la dictadura y la corta vida de la transición fueron acompañados por música seria y algo recargada. La movida, o las movidas mejor dicho, renovaron el panorama musical español, más diversidad y más diversión. La movida henchía de esperanza e ilusión al horizonte hispano, con fines humedecidos por esta lluvia de color, que depuró y alimentó la transición, y al mismo tiempo limpiaba la calcinada fachada de la sociedad ultracatólica y conservadora. La generación bajo el yugo franquista no estaba a sueño, subsistía en un insomnio inquietante, arrebatada y despojada de la creatividad. Por suerte, la tiranía hacía las maletas. La diversión que había pasado de largo durante años era seducida como las miríadas de turistas y decidía fincarse en el país. La movida fue una colorida corriente que inundó los oídos, para decirle adiós a los odios y declararse adictos a gritos victoriosos. La música de los últimos años 70 en España era algo recargada e incluso aburrida. La movida hacía ver que una propuesta más elástica era posible, una respuesta flexible sin avería, un brillante arcoíris después de la negra tormenta que había vivido la sociedad española. Tras la muerte de Franco, el país sería sorprendido por una cantidad de bandas en distintas ciudades. Esta música iridiscente alumbraría las almas de los jóvenes y comenzaría una nueva edad de oro del pop español, aglutinando un espectro muy amplio de variedad e innovación musical, donde se hicieron propios nuevos estilos en muy poco tiempo. De hecho, es más acertado hablar de movidas en plural que de una única movida. La madrileña fue la cara visible de una caldera creativa que borboteaba por todo el país. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Loquillo y el último de la fila en Barcelona, Glamour y Seguridad Social en Valencia, Duncan Du por el norte o los murcianos Farmacia de Guardia. Sobre todo, propició el cambio en el panorama musical, de música recargada a canciones más frescas sin tantas pretensiones. Los ejemplos van desde la reconversión de Triana, de su trilogía progresiva, a su definitivo tríptico pop, a Mecano, Azul y Negro, Hombre G o Miguel Bosé. El pop de gran consumo le debe mucho a la ruptura que supuso la movida. Aún así, la primera generación de finales de los 70 destacaba por sus formas amateur y música difícilmente salvable. En cambio, la segunda generación en los 80 sí dejó discos más dignos, propuestas más refinadas y música con éxito comercial. La propia Alaska encarna este cambio. Salimos de aquel lugar, sudoroso después de bailar. Me llevó a su habitación. Recordé su frase, aquella historia sobre celdas ensangrentadas, flores pisoteadas.
La movida fue una etapa muy creativa, música de todo vale y de cualquiera puede hacerlo, pero en realidad no dejaban de ser músicos muy limitados técnicamente, y un movimiento principalmente underground. La identidad contradictoria de la movida encadena luces y sombras. La creatividad incesante venía contrarrestada por las formas amateur y la poca presencia escénica de muchos grupos. Hasta los protagonistas que vivieron la movida desde dentro son conscientes de las restricciones que tenían en la época. En aquella época no hay que olvidar que sonábamos todos fatal en directo, porque no había equipos ni había nada. Y eso es un poco caca deluxe. La idea de intentar hacer un tipo de música y un tipo de canciones que siempre se quedaban en algo que no era exactamente lo que tú querías. El único que tenía técnica y el único que sabía tocar era Enrique, y Enrique estaba mucho más alejado del tipo de música que queríamos hacer y era muy complicado. Entre las arenas del tiempo se deja ver una imagen idealizada y mitificada del movimiento, cuando no fue el único foco artístico del momento. La movida viguesa no es tan conocida y también revitalizó el panorama nacional. O el propio Tino Casal ha sido casi olvidado por el gran público, cuando es una de las figuras más importantes y polivalentes de la historia de España. Aunque no forme parte de la movida por estar distanciado de las maneras aficionadas y por sacarle bastantes años, sería una figura importante para estos grupos, padrino y precursor de esta generación. No se trata de desmerecer a la movida, pero es innegable que ha adquirido cierto aire casi místico, como si fuese el único movimiento musical de España que merece ser recordado, cuando existe gran cantidad de música excelente en este país, sea contemporánea a la movida madrileña, como fue la movida viguesa, la escena del technopop o la del afterpunk, o sea de años posteriores, como el Donosti Sound o el Sison Sound. Sí es cierto que ayudó a traer de vuelta la diversión y reavivó el ignífugo espíritu ibérico, y en última instancia, enriqueció el legado sónico español, siendo el pozo de multitud de recuerdos de la juventud ochentera. La movida fue una inyección de nuevas tonalidades al lienzo musical peninsular, brochazos de peinado, estética y nuevas ideas. Sería impensable ver esos cardados o esos complementos tan solo unos años antes. Esta juventud cosmopolita sería la primera generación española con algo de poder adquisitivo y, más importante, con mayores libertades que sus predecesores. De ahí, ese deseo de apartarse de la realidad española que habían presenciado sus padres y construir un presente más luminoso y transgresor. No querían hablar del futuro y no querían hablar del pasado. Esta actitud hedonista se acrecentó con la llegada de nuevas drogas que arrasaron con parte de esta generación, causando que muchas carreras fueran muy irregulares. Hoy muchos de los protagonistas de aquella locura juvenil han muerto, entre otras razones, a causa de los excesos de la época. Muchas figuras no tendrían vidas muy longevas, como Eduardo Benavente, Carlos Berlanga o la propia Paloma Chamorro. Cuando se habla de la movida madrileña, es curioso observar la disparidad de opiniones. Las generaciones cuya banda sonora fue esa música y los que hemos nacido después, un conflicto intergeneracional en el que ambos lados tienen parte de razón. Quizás la verdad se muestre entre las rendijas de esas opiniones divergentes y deje vislumbrar un rayo del nombre exacto de las cosas. Al final, la realidad es múltiple y está fragmentada. Por desgracia, dividirse es el pasatiempo más habitual en España, cuando lo más sensato sería escuchar la diversidad de opiniones y aceptar que nunca habrá una verdad exclusiva en un tema que ha involucrado a mentes tan diferentes y de un espectro tan amplio. La movida esbozó miradas más díscolas, de lentes irreverentes, que forjaron una óptica iconoclasta. La juventud en busca del tiempo perdido seguía la gran vía a la creatividad. Tras los 40 años de páramo intelectual, los pechos lucían repletos de deseos y anhelos, añorando el daño de años de sueño, con más movimiento y menos monotonía. De todas formas, la movida madrileña no es más que la punta del iceberg. En las profundidades había mucho más. El futuro ya está aquí y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Sí, yo caí enamorado de... La visibilidad de la vitalidad de estas bandas redefinió las sensibilidades permitidas. Aunque la televisión a color se instauró en plena transición, la movida trajo la riqueza cromática a una España en blanco y negro. La movida fue un movimiento que con el viento
izaba la recién cosida bandera de la emancipación. Franco había dado mala vida al pueblo español. Ahora ellos le daban peor muerte. Liberaban a la libertad. Demente, demente. El sufrimiento sucede como suceden las tormentas. Tormentas que riegan una nueva cosecha de gozo. Verdes cánticos para una juventud sedienta, que bebía la vida a grandes tragos. Etimológicamente, divertir viene del latín, y vendría a significar algo así como cambiar de dirección o llevar a otro lado. Precisamente de eso se encargó la movida, de entretener y mudar el rumbo del destino. Como un huracán hedonista, galvanizó el espíritu español y borró de un soplo la desidia franquista. La movida fue un movimiento más dionisíaco que apolíneo. Hay que fiarse más de las pasiones.